Bueno, vamos a comenzar ahora entonces con la unidad 4 de equilibrio. Vamos a empezar a ver unas diapositivas. Vamos a comenzar la presentación. Bueno, la unidad 4 tiene la primera parte, fuerzas y equilibrio. Y vamos a empezar definiendo un poquito el concepto de fuerza. El concepto de fuerza es bastante intuitivo. En principio todos tenemos alguna noción de lo que es una fuerza, lo que significa ejercer una fuerza sobre algún objeto, deformar un cuerpo mediante una fuerza, estirarlo, empujarlo. En realidad, de muy pequeños ya vamos tomando noción de ese concepto. Y en física, que trabajamos bastante con esta magnitud física, vamos a empezar de a poco y vamos a tomar este concepto. Una fuerza es una influencia que al actuar sobre un objeto hace que éste cambie su estado de movimiento o de reposo, ¿no? Este concepto nos sirve mucho para trabajar todo lo que tiene que ver con la cinemática y la dinámica. Entonces nos quedamos con este concepto. Una fuerza, en la práctica notamos una fuerza cuando empujamos, decíamos recién, o tiramos de un objeto. En el lenguaje cotidiano, fuerza es un empujón o un tirón, ¿sí? Acá estamos empujando un cuerpo, acá estamos tirando mediante una cuerda del mismo cuerpo. En física, la fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Por esa razón, siempre nos referimos a la fuerza que un cuerpo ejerce sobre un segundo cuerpo. Esto es muy importante. La unidad de fuerza es el newton. Esto lo habíamos visto cuando definimos algunas unidades para magnitudes fundamentales y derivadas. Si lo recuerdan, lo tienen en la unidad 1. La unidad de fuerza es el newton. En el sistema internacional también se puede expresar en kilogramos fuerza o también en dinas. Vamos a ocultar esto. Sí, bueno, ejemplos. Cuando empujamos un automóvil atascado en el barro, ejercemos una fuerza sobre el auto. Un cable de acero ejerce una fuerza sobre la viga que levanta en una construcción. Bueno, todos, si ahora les preguntara, todos podrían dar una cantidad enorme de ejemplos de fuerza, ¿no? La fuerza es una cantidad vectorial, ¿sí? Es una magnitud vectorial. Cuando definimos al comienzo magnitudes escalares y vectoriales, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que la fuerza era un ejemplo de una magnitud o cantidad vectorial. Podemos empujar un cuerpo o tirar de él en diferentes direcciones. Un vector se caracterizaba por tener un módulo, una dirección y un sentido. ¿Recuerdan? Bueno, acá en este caso tenemos este aparato que se llama dinamómetro, que ustedes van a ver y van a usar en el laboratorio. Tiene acá en su parte interna un resorte que se estira cuando le aplicamos esta fuerza F1. Acá tenemos una fuerza y marca 1. Habría que ver en qué unidades está esto calibrado, pero podría ser, por ejemplo, un newton o un kilogramo fuerza. Vamos a ver qué dice al pie de página. La naturaleza vectorial de una fuerza se prueba con una balanza de resorte. Balanza de resorte o dinamómetro es lo mismo. Una fuerza descendente F1 estira el resorte 1 centímetro. Una fuerza descendente F2 estira el resorte 2 centímetros. En C tenemos las dos, F1 y F2, que son simultáneas, entonces el resorte se estira 3 centímetros. Eso es como cuando sumábamos
magnitudes vectoriales que eran colineales, que tenían la misma dirección, y en este caso el mismo sentido. Entonces los sumábamos como números. Entonces 2 más 1 es 3. Pero en C, fíjense, cuando F1 es descendente y F2 es horizontal, la combinación de las dos fuerzas estira el resorte, la combinación de F1 y F2, estira el resorte 2,24. O sea, no es la suma algebraica, no es 2 más 1, 3, sino tiene otro valor que lo tenemos que resolver, sumar a través de el álgebra de vectores, ¿no? Usando, por ejemplo, el método del paralelogramo. La tercera ley de Newton la vamos a usar en la segunda parte de esta unidad 4, vamos a ver las leyes de la dinámica, que son las leyes de Newton. Pero ahora tenemos que hacer uso de algunas de ellas, por ejemplo, la tercera y la primera. La tercera ley de Newton dice que si dos objetos interactúan, la fuerza F1, 2, llamémosle F1, 2 a la fuerza que ejerce el bloque sobre la cuerda o la cuerda sobre el bloque, que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2, es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza 2,1, que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. ¿Sí? Supongamos que este es el objeto 1, el bloque, y la cuerda es el objeto 2. Entonces, hay la fuerza F, acá representada, es la fuerza que hace la cuerda sobre el objeto, y R, su reacción, es la fuerza que hace el objeto sobre la cuerda. Estas dos fuerzas son iguales en módulo, pero de sentido contrario. F1,2, ¿sí? El subíndice indica el cuerpo, la fuerza que hace el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2, es igual en módulo, pero de sentido contrario, a la fuerza que hace el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. A esto se le llama un par de acción y reacción. Y corresponde a la ley de Newton, a la tercera ley de Newton, y cuando empezamos a resolver un problema, muchas veces es útil cuando empecemos a identificar las fuerzas que actúan sobre él y a plantear lo que llamamos diagrama de cuerpo libre, tener en cuenta algunas de estas fuerzas. Creo que tenemos un ejemplo. A ver, tercera ley de Newton. Entonces, si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, una acción, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A, la reacción. A esto le llamamos interacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud y dirección, pero sentido opuesto, y actúan sobre cuerpos diferentes. Fíjense, ahí tenemos una pelota y alguien que le da una patada. F, esta fuerza que tenemos acá representa la fuerza de B sobre A, ¿sí? La fuerza del cuerpo B sobre el cuerpo A. Y esta otra fuerza es la fuerza del cuerpo A sobre el cuerpo B. A ver, vamos a volver un ratito al anterior, ¿sí? Entonces, estas dos fuerzas son iguales en módulo, pero de sentido contrario, y están actuando sobre cuerpos diferentes. Eso también es importante. Es la fuerza de A sobre B, y esta es la fuerza de B sobre A. Si actuaran sobre el mismo cuerpo, entonces no sería un par de acción y reacción. Fíjense ahí, acá que tenemos ese ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloque? Representarlas gráficamente y señalar los pares de acción y reacción. Vamos a suponer que tenemos ese bloquecito, ahí. Acá tenemos la cuerda, ¿sí?
y aquí está la mano de la persona que está tirando de él. Entonces tenemos, bueno, esa persona está un poco ahí exagerada. Entonces, ¿qué tenemos? Las fuerzas horizontales que actúan primero tenemos que identificar los cuerpos, ¿no es cierto? Son, a ver, me pongo así para que se vea. Los cuerpos afectados son el bloque B, la cuerda C y el hombre H. ¿Sí? Las fuerzas horizontales que actúan sobre cada cuerpo son, a ver, vamos a empezar con la fuerza FH sobre C, es decir, la fuerza que hace el hombre sobre la cuerda, la fuerza que hace la cuerda sobre el bloque, ¿sí? Bueno, la podría hacer un poquito más allá para no confundirla con la que hace la cuerda sobre el hombre, pero bueno, la vamos a poner acá. Y la cuerda que hace la fuerza que hace la cuerda sobre el hombre. ¿Sí? Y me faltaría la de la cuerda sobre el bloque, ya la puse, la del bloque sobre la cuerda. La fuerza que hace el bloque sobre la cuerda. ¿Sí? Entonces, las fuerzas horizontales son, bueno, ya lo fuimos diciendo, el vector FHC sobre C, H sobre C, a ver, vamos con un lapicito, H sobre C, esta, es la fuerza que hace el hombre sobre la cuerda. Su reacción es la fuerza que hace la cuerda sobre el hombre. El vector FC sobre B, C sobre B, esta es la fuerza que hace el bloque, la cuerda sobre el bloque. ¿Sí? Y su reacción es la fuerza igual y opuesta que hace el bloque sobre la cuerda. ¿Mm? Entonces, lo importante es que las que son pares de acción y reacción son estas dos. FHC y FBC, ¿sí? No son pares de acción y reacción, porque están actuando sobre el mismo cuerpo. ¿Mm? Actúan sobre el mismo cuerpo. Las demás sí son pares de acción y reacción. ¿Sí? Bueno, van a tener en problemas, creo que en casi todos los problemas tienen algún ítem donde se les pide esto, como para que lo vayan ejercitando. ¿Mm? Entonces, lo importante es tener en cuenta eso, que actúan sobre cuerpos diferentes para que sean pares de acción y reacción y que tienen el mismo módulo, pero sentido contrario. Bueno, entonces, fuerza, interacción entre sistemas, tercera ley de Newton, lo que estamos trabajando. Fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Fuerzas y sus componentes. Bueno, esto ya lo sabemos, pero lo vamos a repasar. Ya lo sabemos porque ya lo vimos cuando estudiamos magnitudes vectoriales. Ahora vamos a usar muchos de esos conceptos en esta unidad y en las que sigue y en las otras también, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho? Porque como trabajamos con magnitudes vectoriales, bueno, todo lo que aprendimos en la unidad 1 y 2 nos sirve. Fíjense, ahí tenemos, acá tenemos un bloquecito y una fuerza aplicada acá a través de una cuerda de una mano que está tirando. Le vamos a llamar F a esa magnitud. Forma con respecto al horizontal, que coincide con el eje X, un ángulo θ. Entonces, Fx es su componente horizontal, Fi es su componente vertical. Bueno, acá tengo lo que siempre hemos dicho. Esta fuerza actuando, la F, en realidad cumple el mismo efecto si están actuando sus componentes. ¿Sí? O sea que las dos componentes, Fni y Fx, actuando,
van a ocasionar el mismo desplazamiento, si lo logran, o el mismo efecto sobre el cuerpo que esta que está acá dibujada. La primera ley de Newton. La primera ley de Newton también es una ley que vamos a usar ahora porque nos va a servir para determinar las situaciones de equilibrio, ¿sí? Acuérdense que la parte primera de esta unidad 4 es fuerzas y equilibrio. Entonces estamos siempre trabajando con el concepto de fuerza y con las leyes que determinan el equilibrio. Esa ley, la primera ley de Newton, es la ley por excelencia para este tema. Un cuerpo está en equilibrio cuando la sumatoria de las fuerzas es que actúan sobre él, esto es sumatorio, ustedes lo conocen muy bien, este símbolo es igual a 0. Hasta acá esto es correcto, pero es parcial, ¿sí? Vamos a enunciar la primera ley de Newton para dar la condición de equilibrio, pero va a estar incompleta, porque la vamos a poder enunciar de manera completa cuando veamos el tema de momento, ¿sí? Así que lo tomamos como válido, pero es parcial. O sea, en principio, parcialmente, cuando la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a 0, el cuerpo está en equilibrio. ¿Mm? Entonces, eso significa que no hay aceleración. Si está en equilibrio, no hay aceleración. Entonces, delta V, el cambio en la velocidad es 0. Por lo tanto, esto me está diciendo que la velocidad es constante, ¿sí? O podría ser 0. ¿Mm? Esto es muy importante y este es el enunciado parcial de la primera ley de Newton. En realidad, me adelanto, así lo que aquí está dicho está incompleto solamente en el aspecto que me faltaría determinar otra condición más de equilibrio, que después la vamos a ver. Pero cuando se den esas condiciones completas, esto es absolutamente cierto. Es decir, cuando un cuerpo está en equilibrio, por ahora va a ser sumatoria de las fuerzas igual a 0, entonces el cuerpo no está sometido a ninguna aceleración, o sea, no experimenta ninguna aceleración, su delta de velocidad es 0, entonces puede pasar dos cosas, que la velocidad sea constante, o sea, que se mueva a velocidad constante, o que esté en reposo. Esa es la condición de equilibrio para un cuerpo. O está en reposo o se mueve a velocidad constante. Eso significa equilibrio en física y nos asegura esa situación. La sumatoria de las fuerzas actuantes sobre el cuerpo tiene que ser igual a 0, parcialmente, porque después le vamos a agregar otra condición más. Bueno, por supuesto que si decimos sumatoria de fuerza igual a 0, si trabajamos con sus componentes, van a ser la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0 y las sumatorias de las fuerzas en Y también igual a 0. Y no tenemos más. Bueno, a esto también se le suele llamar la ley de la inercia, ¿no? A lo mejor si lo recuerdan del secundario, la ley de la inercia se expresaba casi como un sinónimo de la primera ley de Newton. Un cuerpo permanecerá en estado de reposo o se moverá con movimiento rectilíneo uniforme mientras la acción de una fuerza no lo obligue a cambiar de estado, ¿sí? Tal vez la recuerden así porque generalmente se estudia primero la ley de la inercia y después se la expresa en forma matemática con la primera ley de Newton. Un cuerpo permanecerá en estado de reposo o se moverá con movimiento rectilíneo uniforme mientras la acción de una fuerza no lo obligue a cambiar de estado. O sea, mientras, en el tema que nos ocupa acá, mientras la sumatoria de las fuerzas sea 0 sobre un cuerpo, o sea, mientras no haya una fuerza resultante, entonces vamos a tener el caso de cuerpos en reposo o cuerpos que se mueven a velocidad constante. Un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza total, es decir, la sumatoria de las fuerzas es 0, se mueve con velocidad constante y aceleración 0. Bueno, un ejemplo de aplicación, un ejemplo que tienen uno similar en la guía, es este que tenemos ahí.
fíjense, está en el teórico también y está resuelto. Y el problema me parece que hay un problema que tienen en la primera parte, es exactamente el mismo, solamente que tiene representado otra situación, pero es este ejemplo. Fíjense que acá tengo a esto se le llama pluma, o es una barra rígida que puede pivotar libremente alrededor del extremo B. No, esto no es una pluma, perdón, me equivoqué de ejemplo. Es una barra rígida que puede pivotar libremente en el extremo de A, o sea, esta barra puede moverse, puede girar, y está apoyada ahí en el ojo de su extremo en B, se cuelga un peso, un cable de acero y cuelga un peso W, y también se remata un cable de acero, acá, que tiene una roldana, que puede ser enrollado por un cable estante C. Bueno, pregunta, ¿cuál es la tensión que soporta el cable en la posición indicada? ¿Y cuál es la fuerza que comprime la barra rígida? Es decir, me está pidiendo cuánto vale o cuál es la tensión en este cable y cuál es la fuerza que está soportando esta barra rígida. Esta ya la sé porque esta cuerda o este cable acá está soportando el peso, y el peso es un dato del problema, ¿no? 2000. Así que fíjense, voy a hacer el diagrama de fuerzas directamente. Si yo tengo en un sistema de coordenadas, voy a dibujar el peso, siempre lo voy a llamar W porque ahí está como W, el peso lo voy a dejar. A lo mejor esto lo tenga que poner más cerca, ¿no? Para que lo vean mejor. El peso, W, va a coincidir con el eje Y. Voy a dibujar la fuerza de la barra rígida, que la llamamos R, ¿sí? Y que forma un ángulo de 40 grados. Y el cable tensor, que está ubicado por aquí, que le llamamos T, y que forma un ángulo de 25 grados. Creo que en el enunciado 25 y 40, sí. Bueno, entonces, en esta situación, esto está en equilibrio, o sea, esto no se mueve, la velocidad entonces es cero, entonces lo que tengo que hacer es aplicar la primera ley de Newton, y a través de esas ecuaciones lo que voy a hacer es encontrar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para encontrar T y R, que son las dos incógnitas. Bueno, esto también se hace muchísimo en este tipo de problemas, que, bueno, está bueno que lo veamos, porque seguramente ustedes ya lo han usado en otros casos, pero bueno, lo vamos a hacer acá. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, vamos a plantear la sumatoria de las fuerzas en X, ¿sí? Como hacíamos cuando calculábamos la fuerza resultante, y vamos a escribir R por el coseno de 40 grados, que sería la componente en el eje X, ¿sí? Positiva, porque cae de este lado, menos T por el coseno de 25, que sería la componente que cae sobre menos X, y no tengo más fuerzas en el eje X. Entonces acá es igual a 0. Esta va a ser una ecuación. Le vamos a llamar ecuación 1. Entonces, eso lo planteé con sumatoria de las fuerzas en X. Vamos a ver ahora sumatoria de las fuerzas en Y. La sumatoria de las fuerzas en Y, tengo la componente de R en Y, que va a ser R seno de 40, positiva, y después tengo menos T seno de 25,
¿sí? Que es la componente sobre el eje Y, menos el peso que también está sobre el eje Y negativo. Y eso es igual a 0 también. Entonces acá tengo otra ecuación. Esta sería la ecuación 2. Bien, entonces, ahora me falta, ¿qué tengo acá? Tengo dos incógnitas, R y T. R y T. Entonces lo que tengo que hacer es, de la ecuación 1, despejo una incógnita. Despejo R. Entonces me va a quedar R igual a T coseno de 25 sobre coseno de 40. Esta va a ser la ecuación que le voy a llamar 3 y va a ser la ecuación que me va a servir para determinar R cuando conozca T. Entonces, ¿qué hago con esta ecuación? La reemplazo en 2. Reemplazo 3 en 2. Entonces, donde tengo R, pongo T coseno de 25 sobre coseno de 40, seno de 40 menos T seno de 25 igual a W. Saco factor común T y me queda coseno de 25 sobre coseno de 40 por seno de 40 menos seno de 25 igual a W. Bueno, y no sigo porque no voy a tener más lugar y seguramente no lo están viendo. Esto está resuelto en el teórico. De esta manera encuentro el valor de T. Luego lo reemplazo acá y encuentro R. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? No puedo ver porque estoy compartiendo si se ve la pantalla. En todo caso, después, cuando veamos, cuando terminemos, lo podemos hacer sin compartir, ¿sí? Porque acá no, espero que lo estén viendo todo, porque yo no tengo datos sobre eso. Después también hay otra pregunta, dice, según en el punto C, ¿qué diámetro como mínimo debe tener el cable si la fuerza por unidad de superficie para un cable de acero, según las normas de seguridad, no debe superar 1.400 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados? Bueno, ahí hay que hacer un cálculo, sí, pero una vez que encuentre la fuerza que está aplicada sobre el cable T, uso esta relación. Si 1.400 kilogramos fuerza soportan o están aplicados sobre un centímetro cuadrado, sobre el valor de la fuerza que tengo acá, ¿cuál será el área? Eso lo tiene resuelto ahí después, lo mira. Bueno, y la segunda ley de Newton, que ahora no la vamos a aplicar porque es de aceleración, eso va a ser para la segunda parte o para la unidad 5, pero bueno, como ya dijimos, la tercera, que era la de acción y reacción. Expresamos recién la primera, que establece el equilibrio, que establece cuando un cuerpo está en equilibrio, cuando la sumatoria de la fuerza es 0, o está en reposo, o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. La segunda ley de Newton establece el concepto de aceleración. ¿Qué habrá que hacer para poner en movimiento un cuerpo que se encuentra en reposo? O para cambiar su estado de movimiento cuando ya no se está moviendo. Eso es la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton tiene esta expresión. La sumatoria de las fuerzas ya no es igual a 0, sino que es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Bueno, pero esto es tema de la unidad 5. Bueno, descanso un ratito. Entonces, definimos, dimos el concepto de fuerza, cómo lo representamos como magnitud vectorial, establecimos dos leyes fundamentales de Newton, una la del principio de acción y reacción, otra que determina el equilibrio, y bueno, planteamos este ejemplo recién.
vamos a avanzar con los tipos de fuerza que necesitamos conocer un poquito más acerca de su naturaleza porque las vamos a utilizar. De todos modos, en esta clasificación tenemos una distinción bastante general, ¿no? Según su naturaleza, las fuerzas se clasifican en 4 fuerzas fundamentales. Las gravitatorias, o la gravitatoria, que son las que generalmente más usamos, las que tienen que ver con el peso, y que son en el ámbito de nuestro sistema en el que nos movemos, no son fuerzas tan fuertes, porque, como después vamos a ver en la segunda ley, la fuerza gravitatoria cobra importancia cuando las distancias, o sea, es la fuerza que se establece entre dos cuerpos másicos, ¿no? Que están separados a una determinada distancia. Pero si esos cuerpos no son tan grandes como los cuerpos cósmicos, y sus distancias no son tan grandes como las distancias entre los planetas, los valores no son tan importantes, no son tan fuertes. Por eso se las considera una de las fuerzas débiles en ese ámbito. Cuando lo vemos a nivel astronómico, no es así la misma situación. Las fuerzas electromagnéticas, que son las que mantienen en general a la materia unida, y la fuerza nuclear débil y nuclear fuerte, que son las fuerzas que ocurren en el interior del núcleo de los átomos. De todos modos, nosotros lo que vamos a usar, con lo que vamos a trabajar, son este tipo de fuerzas. Las fuerzas de contacto o normal, la fuerza de tensión, las fuerzas de roce, la gravitatoria y la fuerza elástica. ¿Mm? Bueno, fíjense, tenemos acá un bloquecito sobre un plano horizontal y una fuerza, ahí, bueno, todos estos bloquecitos tienen un círculo negro en el centro que representa, como vamos a ver en la próxima unidad, el centro de masa. Cuando tenemos que elegir un punto para poner el origen de las fuerzas que están actuando, y si el cuerpo es más o menos simétrico, lo ponemos en el centro. Eso va a ser, como vamos a ver, el centro de masa. Bueno, entonces en ese puntito tenemos dibujado una fuerza hacia arriba, ya, con la letra N. Esa es la normal. Acá está con letra minúscula, con la N minúscula. En realidad siempre la representamos con N mayúscula. Pero bueno, a veces los dibujos de alguna biografía cambian esos símbolos. Acá está horizontal, acá está inclinado. Ya vamos a ver que hay una diferencia, ahora lo vamos a ver a eso. Acá tengo el bloque con una fuerza que tira, ¿sí? Oblicuamente. Fíjense que acá definimos las fuerzas normales, o por lo menos lo representamos gráficamente. Esta es una normal, esta es una normal. Esta es la tensión, porque es una fuerza que está aplicada sobre una cuerda, hay algo que está tensionando. Acá tenemos esta F, que es una fuerza de fricción, y acá tenemos el peso W. Faltaría acá representar la elástica, ¿sí? Faltaría representar de todas las que están en el título, acá faltaría la elástica, pero bueno, está aparte. Bueno, acá el peso como M por G, ¿se acuerdan que ya también lo hemos definido cuando veíamos unidades? Se suele representar el peso con la letra WG. W es igual al cociente de la masa del cuerpo por la gravedad, donde la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es el valor de la aceleración de la gravedad. Bueno, vamos a charlar un poquito de cada caso, de algunos aspectos más que cada caso de la fuerza normal. La fuerza normal o de contacto es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto. El adjetivo normal significa que la fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto, sin importar el ángulo de esa superficie. O sea, la normal siempre aparece
cuando hay un cuerpo apoyado, ¿sí? Tiene que haber un contacto, un cuerpo apoyado, un cuerpo sobre otro. Y la normal para ese cuerpo en cuestión es perpendicular a esa superficie. ¿Ven? Acá está horizontal y la normal es perpendicular. Acá está oblicuo, está inclinado, pero la normal sigue siendo perpendicular a este plano. Vamos a ver algunas cositas, algunas consideraciones. La normal, si el plano es horizontal, si el cuerpo está apoyado sobre un plano horizontal, entonces la normal es igual al peso. A ver, acá está bien clarito, así que no hace falta que use la pizarra. Algunas consideraciones con respecto a la fuerza normal. Esta será de igual magnitud que el peso del cuerpo en el único caso de que la superficie sobre la que éste repose o resbala sea horizontal y que el resto de las fuerzas aplicadas no tengan componentes en la dirección de la mencionada normal. ¿Sí? Fíjense, acá tengo el cuerpo, este bloque apoyado horizontalmente, el peso está representado así hacia abajo y la normal en este caso está dibujada desde abajo, ¿no? Pero podría yo trasladarla acá arriba, ¿sí? La normal empuja hacia arriba, o sea, una fuerza dirigida hacia arriba, el peso hacia abajo. Como está horizontal y no hay ninguna otra fuerza en esta dirección, entonces la normal es igual al peso. Lo mismo acá. Esta fuerza está actuando en esta dirección X, no tiene componente vertical sobre estas dos, entonces no interfiere en la igualdad de W y N. ¿Sí? En este caso vemos que la normal es menor que el peso. Perdón. En este caso vemos que la normal es igual al peso. Vamos a ver este caso. Tengo el plano, el cuerpo, tengo dibujado el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, y acá tengo dibujada una fuerza F que forma un ángulo θ con la horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la normal? Me voy a correr un poquito acá, total lo tienen dibujado ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un sistema XY y voy a dibujar W, la normal y F. ¿Sí? ¿Cuánto? O sea, este es el diagrama que estoy haciendo de esta situación. Lleve todas las fuerzas al punto del origen. ¿Cuánto vale la normal? Entonces voy a escribir las fuerzas en el eje Y. ¿Sí? Las fuerzas en el eje Y me dice que la normal es hacia arriba, positiva, y tengo una componente de F, si este θ va a ser F seno de θ, y W es hacia abajo, menos W igual a 0. Entonces, la normal, en este caso, vale, voy a pasar W para el otro lado y F seno de θ para el otro lado, entonces me va a quedar que la normal va a ser W, el peso, menos F seno de θ. ¿Sí? Es decir, la normal, en este caso, es menor que el peso. Es igual al peso menos este factor. ¿Sí? Esto es bastante intuitivo si uno lo ve, porque es el efecto que produce esta fuerza. Es como que va a aliviar el peso W. Si yo empujo un tablón con este ángulo, con una fuerza, lo siento más liviano, ¿no? Entonces, de esta manera, la normal es menor que el peso. Vamos a ver este caso. En este otro caso vemos que la normal es mayor que el peso.
Fíjense, tengo, bueno, lo voy a hacer directamente al sistema, porque total ustedes están viendo ahí el dibujito. Tengo el peso hacia abajo, la normal sobre el eje Y, y esta fuerza F que está empujando, la dibujo acá abajo. ¿Mm? Esa fuerza F que forma un ángulo θ con horizontal. ¿Sí? Antes la tenía arriba, ahora está acá abajo. Entonces, la normal va a ser igual, bueno, antes de poner igual la vamos a escribir. La normal en el eje Y positivo, menos, tengo F seno de θ, porque su componente va a caer sobre el eje menos Y, menos W, igual a 0. Entonces, la normal va a ser igual a F seno de θ más W. ¿Sí? Entonces, en este caso, la normal es el peso más este factor. Entonces, la normal acá es mayor que el peso. Y eso también se puede entender bastante intuitivamente porque lo que estoy haciendo con este cuerpo acá, con esta fuerza empujando, es como aumentar, como apoyar más el efecto sobre el peso. ¿Sí? Entonces es como más pesado. Se siente como más pesado. Otro caso de donde es importante conocer qué relación tiene la normal con el peso es el del plano inclinado. El del plano inclinado, yo tengo, bueno, ahí también lo tengo dibujado, voy a hacer algo que generalmente ayuda bastante y es dibujar, vamos a cambiar de color, sobre el mismo plano dibujar el sistema de coordenadas. Supongamos que tengo acá el bloque, dibujo ahí Y y X. ¿Sí? Entonces, voy a tener sobre, este sería el bloquecito. Entonces, desde el centro tengo el peso, ¿sí? Tengo, ¿qué otra fuerza? Una fuerza de fricción. Fíjense que tienen ahí una fuerza de fricción, o sea, si está esta fuerza de fricción, si está dirigida hacia la derecha, hacia arriba, quiere decir que el bloque tendería a bajar. Siempre la fuerza de fricción se opone al movimiento. Entonces acá tengo la fuerza de fricción, ¿y qué me falta? La normal, que siempre es perpendicular a la superficie, y no tengo más nada, y tengo θ. ¿Sí? Entonces, a ver, lo repito por las dudas. Ustedes miren ahí el diagrama que tienen en la diapositiva. El plano está inclinado, entonces yo también inclino el eje X. ¿Sí? Hago que el eje X sea paralelo al plano. Esto simplifica bastante. Es una recomendación que les hacemos que lo trabajen de este modo. Entonces, tengo el peso dirigido hacia abajo, la normal perpendicular al plano y la fuerza de fricción apuntando hacia allá si el bloque se desliza. Si el bloque sube, la fuerza estaría apuntando en sentido contrario. Entonces, ¿cuánto vale la normal? La normal está ahí, sobre el eje Y, positivo, menos W, que es el peso, este ángulo es el mismo que este, entonces menos el peso por, en este caso va a ser coseno de θ, ¿sí? Porque yo estoy buscando esta componente. En el plano inclinado, sobre el eje Y va a ser coseno. Sobre coseno de θ igual a 0. Entonces, la normal es igual a W coseno de θ. ¿Sí? Este es el valor que tiene la normal en un plano inclinado con estas características.
¿no? El rozamiento ahí no aparece porque, bueno, está actuando en la dirección del eje X. Podríamos no haberlo puesto si quisiéramos ahí. Y acá tenemos otro caso, el mismo de recién, pero ahora una fuerza paralela, una fuerza que está actuando. Esto está inclinado, que está actuando así. Una fuerza que está actuando de este modo, que está empujando. Entonces, a ver si lo podemos hacer acá mismo. Entonces, en este caso, esto es F. Voy a tener la normal sobre el eje positivo. Esta fuerza en realidad va a estar en este cuadrante, ¿sí? Porque está empujando para allá. ¿Sí? Entonces voy a tener la normal y voy a tener menos sobre el eje Y negativo la componente del peso y menos la componente, pero por seno de tita, de esta fuerza. Entonces, la normal va a ser igual a W coseno de tita más F seno de tita. En este caso, la normal es igual al caso anterior más otro factor más que es F seno de tita. ¿Sí? O sea, la normal es una fuerza de contacto que siempre es perpendicular a la superficie sobre la que está apoyado el cuerpo, pero tiene algunas situaciones. Discúlpenme un ratito. Hola, Lucía. Bueno, estoy grabando una clase. Después te llamo. Entonces, tengo estos casos que vimos recién de distintos valores que puede tomar la norma. Bueno, esperemos que hasta ahí esté claro. Repito, todo esto que estoy explicando está en el PDF que tienen del teórico, así que lo pueden volver a ver ahí. Vamos ahora a la fuerza de fricción. La fuerza de fricción o de roce es una fuerza ejercida sobre un objeto por una superficie, actúa, ay no, esperen que estoy leyendo mal. En cambio, la fuerza de fricción ejercida sobre un objeto por una superficie actúa paralela a la superficie en la dirección opuesta al deslizamiento. Esto es porque esta diapositiva está a continuación de la primera que definimos, la normal, por eso queda ahí un poco alejado, ¿no? O sea, acá tengo el bloque y habíamos definido la normal, ¿sí? Como la fuerza que aparecía por efecto de este contacto perpendicular a la superficie. La fuerza de fricción, en cambio, ejercida sobre un objeto por una superficie, actúa paralela a la superficie, ¿sí? En la dirección opuesta al deslizamiento. Repito por las dudas. La normal es una fuerza de contacto que es perpendicular al plano sobre el que está apoyado. Y la fuerza de fricción también es una fuerza de contacto que tiene que ver con este contacto entre los dos cuerpos, pero actúa paralela, ¿sí? Y se opone a la dirección del deslizamiento. Si el bloque viene a la derecha, la fuerza de fricción apunta hacia la izquierda. Y la fuerza de tensión, bueno, que acá la tenemos representada, la fuerza ejercida por una cuerda o por un cordel tenso sobre un objeto al cual se ata, se llama fuerza de tensión. Cuando usted tira de la correa de su perro, la fuerza que tira del collar es una fuerza de tensión. Y la fuerza gravitatoria o peso, fuerza gravitatoria, es la fuerza porque la Tierra atrae a los objetos, ¿sí? La Tierra como cuerpo cósmico ejerce una fuerza de atracción sobre todo lo que tiene masa,
sobre su superficie o sobre, o dentro de la atmósfera, ¿no? Y ejerce una fuerza de atracción, y a eso le llamamos peso o fuerza gravitatoria. Y, bueno, esto es lo que después vamos a ver cuando veamos la unidad siguiente, la unidad 5, la segunda ley de Newton, lo que les decía recién, ¿no? La fuerza gravitatoria es la fuerza que se ejerce entre dos cuerpos de masa, M1 y M2, separados una distancia R. Pero esto la vamos a ver después en detenimiento. Tiene esta forma. La fuerza gravitatoria es igual a G, que es una constante universal, al producto de la masa de M1 por M2 sobre la distancia al cuadrado. Bueno, una simplificación de esta ley es esta. La fuerza gravitatoria es igual al peso y es igual a M por G. ¿Sí? Este producto M por G es una derivación de esta ecuación, pero eso lo vamos a ver en la unidad 5. Bueno, masa y peso. La masa es una propiedad inherente de un objeto y es independiente de los alrededores del objeto y del método que se aplica para medirla. Es una cantidad escalar. Su unidad es el kilogramo en el sistema internacional. La masa y el peso son dos cantidades diferentes. ¿Sí? El peso de un objeto es igual a la magnitud de la fuerza gravitacional ejercida sobre el objeto y varía con la posición. Es una cantidad vectorial. Su unidad es el Newton. Newton en el sistema internacional. Esto es básico, simple, pero es súper importante. Ya lo deberían saber porque, bueno, es un concepto que se estudia mucho en el secundario. Si no, refrésquenlo. Masa y peso son dos magnitudes diferentes, aunque muchas veces cotidianamente lo usamos como sinónimos. La masa es una magnitud escalar, tiene que ver con la cantidad de materia de la que estamos hablando, y el peso es una magnitud vectorial, ¿sí? Y es la fuerza con que la Tierra atrae a los objetos. Son dos magnitudes totalmente distintas. Para determinar la masa, yo uso una balanza. Para determinar el peso, uso un dinamómetro. La unidad de masa es el kilogramo. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton, o kilogramo fuerza. Bueno, ahí hay algunas magnitudes importantes, como para trabajar un poco con múltiplos y submúltiplos, ¿no? La fuerza gravitacional del Sol sobre la Tierra, el peso de una ballena, valores muy grandes, exponentes, miren, a la 22, a la 6, y acá muy chiquitos. Bueno, vamos ahora a la última, que es la fuerza elástica y la ley de Hooke. La última de las fuerzas que habíamos dicho que íbamos a dar algunas características, ¿no? Era la fuerza normal, la fuerza de tensión, la fuerza gravitatoria, la fuerza de rozamiento. Nos faltó un poquito de la fuerza de rozamiento que ahora viene. Y la fuerza elástica o ley de Hooke. Bueno, a ver, ¿qué establece esta ley? La ley de Hooke es una ley bastante simple, fíjense que está expresada de este modo. Dice que la fuerza, o define una fuerza, vamos a leer la ecuación porque es muy simple y después la llevamos ahí al dispositivo, es igual a menos K por X. A ver qué es esto. Si yo tengo un resorte, fíjense acá tengo un resorte con un platillo ahí colgado, y si yo voy agregándole pesitas, W1, ¿qué hace? Esto lo van a hacer ustedes en un práctico, así que ahora solamente hagan un ejercicio de imaginación. Después lo van a comprobar. De todos modos, es bastante fácil de imaginar porque todos hemos jugado alguna vez con un resorte, ¿no? Fíjense, acá ponemos una pesita sobre este platillo. Ponemos una pesita. Me ha perdido el cursor. No lo tengo. Acá. Perdón. Acá tengo una pesita W1. Entonces el resorte se estira X1.
Pongo una pesita diferente, W2. El resorte se estira más, X2. Pongo otra pesita chiquitita, W3. El resorte se estira en proporción a esa pesita, X3. Pongo una pesa W4, el resorte se estira W4. Y así puedo jugar todo el tiempo que quiera. Lo que voy logrando es una relación entre el estiramiento del resorte y la pesa o la fuerza aplicada. Si vengo a una gráfica de f en función de x y dibujo esa relación, encuentro una relación lineal para un cierto tramo, ¿sí? A partir de esa dependencia lineal aparecen unas irregularidades. Esto es porque he estirado tanto el resorte que se ha deformado y por lo tanto ya no vuelve más a su posición original. O sea que hay un rango de validez para la ley de Hooke que es donde yo puedo mantener las propiedades del resorte, donde se mantiene esta linealidad, ¿sí? Y en ese caso, la ecuación matemática que me explica, que me determina la relación esta que yo he graficado, es esta. La fuerza restauradora, la fuerza que ejerce el resorte, esta que está acá dibujada, es proporcional a su constante. K es la constante de recuperación elástica del resorte, y es una constante que depende del grosor del resorte, del material con el que está construido, de la sensibilidad que tenga, de todas las características constructivas del resorte, depende K. O sea, es un valor de tabla o un valor que yo puedo disponer. Y X es el estiramiento, ¿sí? El signo menos hace referencia a que es la fuerza esta negativa, es la fuerza contraria a la fuerza que produce el estiramiento. ¿Mm? El valor de la constante de recuperación elástica depende, ya lo dijimos, ¿sí? Esa es la ley de Hooke. Y eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta para definir la fuerza elástica, ¿sí? Es una fuerza restauradora que ejerce el resorte. Lo de restauradora es porque se opone a la fuerza que lo tira, por eso tiene un signo negativo, y es proporcional a su estiramiento, ¿sí? El estiramiento y la fuerza son directamente proporcionales, siempre y cuando no me exceda de un cierto límite a partir del cual el resorte se deforma y ya no vuelve más a su posición original. La observación de que la fuerza es directamente proporcional al alargamiento cuando este no es demasiado grande fue realizada por Robert Hooke en 1678. No debería llamarse ley, pues es un enunciado acerca de un dispositivo específico y no una ley fundamental de la naturaleza, ¿no? Eso también es importante. Ha quedado con el nombre de ley, la ley de Hooke, supongo que ha sido por la época, ¿no? Después, algunas cosas en la metodología de la ciencia cambiaron, pero bueno, le dejaron el nombre de ley. Los resortes reales no siempre cumplen con precisión la ecuación, pero se trata de un modelo idealizado útil. Bueno, no tenemos más nada que decir de la fuerza elástica. Tienen también ustedes ahí algunos problemitas para usar. Vamos a la fuerza de roce, rozamiento o fricción, que también ya la mencionamos y ya la dibujamos un poquito, pero bueno, a ver, vamos a ver algunas cositas teóricas. Cuando un objeto está en movimiento, ya sea sobre una superficie o un medio viscoso, como aire o agua, existe resistencia al movimiento porque el objeto interactúa con su entorno. A tal resistencia se le llama fuerza de roce o rozamiento o fricción. Las fuerzas de fricción son muy importantes en la vida cotidiana, permiten que uno camine o corra y son necesarias para el movimiento de los vehículos con ruedas. Los experimentos muestran que la fuerza de fricción surge de la naturaleza de las dos superficies. ¿Mm? La fuerza de fricción surge, bueno, de interacciones entre moléculas en los puntos elevados de la superficie del bloque y del piso, ¿sí? Acá está aumentado
lo que habría en el contacto entre el bloque y la superficie. Entonces, es una fuerza, la fuerza de roce, que aparece, como su nombre lo indica, cuando hay dos superficies en contacto y que pueden deslizarse. Y, por supuesto, las características de la materia, esas que están en contacto, determinan las cualidades de la fuerza de roce. No es lo mismo deslizarse sobre hielo, deslizarse sobre pasto, deslizarse sobre arena, ¿sí? Bueno, esas superficies con sus características diferentes harán que las fuerzas de rozamiento sean diferentes. Fíjense ahí, tenemos los casos en donde es una fuerza variable, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito acá. Voy a poner así porque total no tengo que usar el pizarro, así yo veo bien. Vamos a ver el caso A. Mira, acá tengo un bloque, la normal y el peso. Y acá hay una fuerza, hay un cordel, una cuerda, pero no hay ninguna fuerza actuando. No se aplica fuerza. Caja en reposo sin fricción. Sería el punto original, el punto de inicio. En el caso B, empezamos a tirar de esta cuerda. Entonces la fuerza, aparece una fuerza aplicada débil y la caja permanece en reposo, pero ya la fricción empieza a aparecer, la fricción estática, esta F sub S. Esa F sub S está siendo menor que un valor que ya vamos a ver, que es el que define la fuerza de fricción. Este mu sub S es un coeficiente que depende de las características de este contacto, y N la normal. Estoy en este tramo, ¿sí? Si, fíjense acá, aplico una fuerza mayor, ahora T es mayor. Entonces la caja ya está a punto de deslizarse. Ya empieza, a ver, no sé si van entendiendo lo que estamos haciendo. La caja primero está quieta, no tiene una fuerza que esté aplicando. Tengo la normal y tengo el peso. Cuando yo empiezo a tirar, antes de que se ponga en movimiento, empieza a aparecer esta fuerza F estática. Aumento la fuerza, entonces esta fuerza aumenta, ¿sí? Mayor fuerza aplicada, caja a punto de deslizarse. La fricción estática, que iba aumentando, va a llegar hasta que se iguala en este punto. O sea, veamos acá matemáticamente esta gráfica. La fuerza fue aumentando. Esperen que voy a tomar que sea un sorbito de mate porque se me seca la garganta. Ustedes vayan mirando la gráfica. Acá tengo la fuerza que voy aumentando, entonces voy haciendo una disputa entre esta fuerza y esta de rozamiento. Entonces empieza a aumentar y ese aumento empieza a ser lineal hasta que se igualan las dos. Y a partir de ese punto empieza a haber deslizamiento. Empieza a haber deslizamiento. Acá ya se mueve, la caja se desliza con rapidez constante, la fricción es cinética, entonces acá cambio el coeficiente. Miren, hasta acá la fuerza de fricción tenía el coeficiente sub S, coeficiente estático. Acá pasa a ser coeficiente sub K, que representa el coeficiente cinético o dinámico. O sea, tengo que usar un coeficiente distinto según esté aplicando o calculando la fuerza de fricción para algo que se está deslizando o para algo que está en reposo. El coeficiente cinético o dinámico siempre es menor que el estático. O sea, eso es bastante intuitivo también. Siempre que tenemos que mover algo, todos hemos movido alguna vez un ropero, ¿no? Primero hay que hacer mucha fuerza hasta que se mueve. Cuando se empezó a mover, ya es más fácil. Con menor fuerza, yo lo puedo seguir trasladando. Eso es porque me costó primero
vencer, tuve que hacer una fuerza cada vez mayor, 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 hasta vencer esa fuerza de fricción estática. Una vez que la vencí, la fuerza de fricción dinámica es menor. Bueno, eso es más o menos lo que dijimos. Entonces, el valor final o la ecuación con la que vamos a representar la fuerza de fricción es esta. Es igual a el producto entre un coeficiente, nu o mu, que depende, es un valor dado, que depende de esas superficies de contacto, y la normal. Coeficiente de rozamiento y normal o fuerza de contacto. Tenemos dos tipos, el rozamiento estático, rozamiento cinético. Ahí lo tenemos como el estático. Aparece cuando no se presenta movimiento relativo o cuando el movimiento es inminente, ¿sí? Eso es importante. Aparece cuando no se presenta movimiento relativo o cuando el movimiento es inminente, si todavía no ocurrió, es en ese momento. Se halla por simple equilibrio de fuerzas o usando la siguiente relación. Y la de cinético tenemos lo mismo. Esta fuerza se presenta cuando existe movimiento relativo, es decir, de un cuerpo respecto al otro, ¿sí? Es exactamente la misma expresión matemática, solamente que cambiamos el subíndice y, y esta ecuación no va. Y estos son ejemplos y ya terminamos. A ver si tenemos acá. Ah, miren, no sé si han podido ver. Ah, sí, porque yo lo había corrido. Espero que hayan podido ver lo que habíamos hecho en la gráfica. Bueno, entonces, quedan unos ejemplos para hacer. Pero bueno, para que no se haga tan largo este video, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dejamos acá, esto es la parte teórica de la unidad 4, está en PDF, todo esto que hemos charlado acá, para que lo lean, y yo tenía preparado unos problemas que me pidió Matías que hiciéramos, pero bueno, lo que vamos a hacer es, los voy a hacer o en otro videito, en otro video, o a lo mejor sobre mi cuaderno, por ahí a veces se puede ver más claro, y lo volvemos a subir. Pero esto es lo que tenían como teoría para resolver la guía 4 en todas sus partes, ¿sí? La guía 4 tiene aplicaciones de estas fuerzas que hemos definido. La fuerza normal, las fuerzas de roce, la elástica y la de tensión y el equilibrio usando este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas o simplemente la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y. O sea, primera ley de Newton. Bueno, dejamos este video acá y en todo caso vemos algunos ejemplos si hace falta en otro. Voy a dejar acá de grabar.